En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio. Ya saben que es el programa de análisis sobre la actualidad internacional que abrimos en esta misma sintonía cada noche de los lunes. El desconfinamiento en los países del mundo se completa estos días con el temor declarado y real a los rebrotes que hagan aumentar el número de contagios por coronavirus. Las advertencias son reales, el riesgo está ahí, y casos como el del mercado de Pekín hace 2 semanas o la fábrica de productos cárnicos en Alemania la semana pasada nos confirman que habrá todavía golpes que será necesario sortear en esta lucha contra la enfermedad. Y luego tenemos la epidemia económica, que ha dejado muy tocadas la mayoría de las economías occidentales y va a dejar en recesión hasta el próximo 2021 a la mayoría de los países. ¿Cuáles son las recetas para acertar en la reconstrucción de las economías más afectadas, como la española? ¿Son caducos conceptos como el capitalismo, el liberalismo o la globalización a estas alturas de nuestra historia? Hoy tendremos a uno de los economistas de cabecera de la sociedad española que nos va a dar su opinión sobre estas cuestiones económicas. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, la lucha por la presidencia de Estados Unidos está marcada de frente por la pandemia, pero también por noticias como esas revelaciones que se hacen sobre el aspirante a la reelección. Trump no ha podido evitar la venta del libro de su antiguo asesor de seguridad y vive las horas seguramente más bajas de su mandato en las últimas semanas. Hoy, Atalayar buscará también respuestas a las incertidumbres que se plantean en la primera potencia mundial. Y vamos a recordarles lo que tienen en común personajes como Fray Junípero Serra, George Washington, Miguel de Cervantes o Teddy Roosevelt. Aparentemente poco entre ellos, pero todos son personajes de la historia y todos son ahora repudiados por una parte de la sociedad, pequeña hay que decirlo, una parte de la sociedad que ha decidido que el pasado ya no es ese lugar tranquilo donde nadie te da la lata. Esto último lo decía un personaje del Crack, de José Luis García. El pasado es ese lugar tranquilo donde nadie te da la lata. Bueno, pues a estos personajes eso ya no les vale. El pasado para ellos ya no es ese lugar tranquilo. Para ellos el pasado ahora es un lugar molesto y lleno de intolerancia del presente. Arrancamos y estaremos con ustedes hasta las 11 de la noche. Están escuchando Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Con los titulares que ya nos sirve desde la redacción de Atalayar, Enar Hernández. Buenas noches, Enar. Buenas noches, Víctor. Los casos de coronavirus en el mundo han llegado a los 9 millones y las muertes se acercan a las 500.000. Preocupa la situación en América Latina y sobre todo en Brasil, que ha superado este domingo los 50.000 fallecidos por COVID-19. En Europa, donde ya se han reabierto las fronteras internas, se retrasa la aprobación del plan para la reconstrucción económica al próximo mes de julio por las diferencias entre los países miembros todavía irreconciliables. Además, este lunes también se ha conocido que la Comisión Europea está negociando un nuevo pacto migratorio basado en el blindaje de las fronteras y la expulsión de los migrantes irregulares. En Estados Unidos se ha desatado una tormenta política por la publicación del libro del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, que destapa la negligencia y corrupción de Donald Trump, mientras las protestas contra el racismo y el derribo de estatuas de los líderes de la era colonial continúa. También déjame recordar a nuestros oyentes, Víctor, que este domingo Europa ha vuelto a sufrir el azote del terrorismo con un nuevo atentado yihadista en la ciudad británica de Reading con 3 fallecidos. Y como cada lunes antes de las 11, repasaremos los principales titulares de la prensa internacional. Atalayar, con Víctor Arribas en Capital Radio. A las 10 de la noche y 9 minutos, 9 y 9 en las Islas Canarias. Saludamos ya al director de atalayar.com, Javier Fernández Arribas. Don Javier, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, el menú viene caliente hoy, con cosas a este y al otro lado del Atlántico. Sí, ya está el mundo bastante convulso. Bueno, lleva convulso desde hace ya bastantes meses y, bueno, vamos porque en Estados Unidos yo creo que la situación es, bueno, más que complicada para Donald Trump y curioso, ¿no? Luego lo analizaremos porque sí es cierto que, bueno, que unos jóvenes a través de una red social como TikTok sean capaces de engañar a toda la maquinaria
de campaña del presidente y dejarle el lugar vacío en su mitin, pues... Esa es una nueva estrategia que ha nacido, ¿no? Bueno, Trump está... Para que el adversario no tenga mítines, en fin, plagados de multitudes, ¿no? Trump está probando su propia medicina, ¿no? Que miles de jóvenes estén reservando entradas para luego no utilizarlas y dejarle el sitio. Bueno, el interior tenían 19.000 asientos y se ocuparon 6.200, y luego todo lo exterior que se había montado, porque habían dicho que podían llegar hasta 1 millón de personas, el mitin más multitudinario de la historia, resulta que se ha quedado en un petardazo tremendo. Y luego el tema de la economía es lo que, bueno, hoy analizaremos, es lo que realmente afecta a miles y miles de personas, no solo en España, sino en todo el mundo. Bueno, luego iremos a ello. Lógicamente, ahora tenemos un invitado especial para hablar de economía y de la manera en que hay que salir de la crisis económica provocada por el virus, pero nos acompaña también Miguel Ángel Benedicto. Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Compañero de muchos años atrás, en la televisión, en la radio, en los medios escritos también, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, también de la Universidad Complutense, y experto en relaciones internacionales, muy especialmente, Miguel Ángel, en la Unión Europea, ¿no? Es donde te has especializado, ¿no? Sí, donde más me he movido y donde he trabajado en los últimos años. Muy bien, pues comentaremos de un momento a otro las cuestiones relacionadas con la Unión Europea, también con nuestro invitado, y por cierto que hoy ha habido una cumbre Unión Europea-China, virtual, porque todo se hace ahora de manera telemática, pero tendremos que comentar también qué ha dado de sí. Suponemos que poco, porque cuando no hay fotografía de por medio, ¿no, Miguel Ángel? Es difícil que haya conclusiones, ¿no? Sí, o al revés. O al revés, bueno son más productivas. Estas cumbres virtuales, de hecho, se habló incluso de retrasarla, ¿no? Un tiempo, porque no tenían clara todavía la agenda, sobre todo después de esta crisis del coronavirus, ¿no? Pero es muy importante China para la Unión Europea, cuál va a ser el papel que va a jugar Europa entre China y los Estados Unidos, como bisagra, ¿no? Probablemente. Así es. Bueno, saludamos a Daniel Lacalle. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar con nosotros en Atalayar, el programa de la radio española que se dedica al análisis internacional y económico, por supuesto. Así que bienvenido, Daniel. Todo un placer. Bueno, Daniel es doctor en economía, todos le conocerán, es una de las voces en el contexto económico más conocidas de nuestro país, es profesor de economía también y acaba de publicar el libro Libertad o Igualdad, ¿por qué el capitalismo es la llave del progreso social y la igualdad de oportunidades? Son, Daniel, aprovechando el título del libro, ¿son conceptos antagónicos, son irreconciliables la libertad y la igualdad? No es que sean irreconciliables, la igualdad es una consecuencia de la libertad. El problema con el que nos encontramos en la utilización constante de la demagogia por parte de los políticos más intervencionistas es que al poner como prioridad la igualdad, se destruye la libertad y además no se consigue la prosperidad, el crecimiento y el empleo, que son los factores que mejoran la igualdad. La igualdad es una consecuencia. Entonces nosotros no podemos plantear, que es lo que nos intentan poner, como prioridad la igualdad en sí misma, porque el gobierno solamente puede igualar a la baja. El gobierno no puede generar crecimiento, prosperidad y por supuesto no puede crear igualdad. Por lo tanto, cuando nos prometen igualdad, lo que nos prometen es igualitarismo, y el igualitarismo no solamente es moralmente inaceptable, sino devastador en sus consecuencias. Bueno, estamos en la discusión filosófico-económica con respecto a si esta pandemia y la crisis económica que trae aparejada supone una desaparición del concepto del capitalismo o del liberalismo como lo entendíamos hasta ahora. ¿Lo piensa usted así? No, entre otras cosas porque si hay algo que llevamos sufriendo ya desde más de una década, no es liberalismo en ningún caso, es escapismo del más agresivo, además, ¿no? La constante intervención por parte de los gobiernos, el aumento constante del porcentaje de la riqueza anual que acumulan los gobiernos, la financiación vía monetización de ese privilegio que no deja de ser el efecto desplazamiento de los sectores privados hacia el público,
no vivimos nada más que una política de estatización constante, ¿no? Esta crisis, y hay algo que nos ha demostrado, es que lo que ha fracasado, y además de manera rotunda en los países en los que más se ha intervenido, ha sido la aparición del gobierno como factor decisor. Los gobiernos que primero han previsto y gestionado mal la pandemia, después han impuesto lo más devastador que se puede hacer en la economía, que es el cierre forzoso de la economía durante un periodo, y ahora se presentan como la solución. Yo siempre le digo a la gente que pensemos por un momento si, además del absoluto desastre del mando único y de la gestión de la pandemia, no solamente en España, sino en otros países, imagínate si estas personas hubiesen tenido el control de la economía. Si hay algo que hemos aprendido de esta crisis es que las empresas se adaptan mucho más rápidamente, ofrecen soluciones reales mucho más rápidamente, y los gobiernos acuden a tres factores extremadamente peligrosos, ¿no? El primero, la negación del problema. El segundo, cubrir la mala gestión con una decisión que genere un impacto todavía mayor en la economía. Y el tercero, todavía más peligroso, es que ante el enfado de los ciudadanos se utiliza el silenciamiento, la demagogia y en algunos casos la represión. Hablemos de la reconstrucción, porque hasta aquí el análisis de lo ocurrido, pero ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Por ejemplo, la Unión Europea, a su juicio, está enfocando bien este proceso de reconstrucción que viene a partir de ahora y se va a prolongar los próximos meses o años, tal vez. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es negar la palabra reconstrucción y la idea de la reconstrucción, que es una idea en sí misma dirigista. No hay que reconstruir absolutamente nada. El tejido industrial está intacto, el talento está intacto, el capital inversor está prácticamente intacto, y es verdad que ha habido una enorme caída en beneficios empresariales y en número de empresas, pero no hay que reconstruir nada, y mucho menos que lo reconstruyan unos políticos desde sus intereses particulares, ¿no? La Unión Europea está haciendo exactamente lo mismo, punto por punto. El otro día le mostraba yo a mis alumnos exactamente lo que estaba haciendo comparado con el año 2009. En el año 2009 la Unión Europea se presenta con un enorme plan de estímulo, pues en el que se gastó más del 1,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Se bajaron los tipos de interés desde el 5 hasta el 1%, el balance del Banco Central Europeo aumentó un 35%. Se está haciendo exactamente lo mismo que en aquella época, los avales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta no es una crisis de demanda. Aquí no hace falta incentivar la demanda, y la poca demanda que van a incentivar va a venir de los sectores con mayor sobrecapacidad. Entonces, el plan de reconstrucción nace muerto, porque va a financiar fundamentalmente un gasto corriente de estados deficitarios, y además va a las empresas que ya estaban en sobrecapacidad. Entonces, el gran problema con el que nos encontramos es que ante lo que ya ha sido, y tenemos el historial, no hace falta entrar en debates, tenemos el historial del plan Juncker, 340.000 millones de euros movilizados con un impacto de crecimiento económico y en productividad cero. Tenemos el resultado también del plan 2009 de crecimiento y empleo, que fue devastador para la economía. Eso no significa que este plan vaya a ser devastador. Lo que sí tenemos la evidencia es que lo que no va a ser un plan que impulse el crecimiento económico, porque además está orientado a esta visión dirigista del cambio sostenible. ¿Cuál es el problema? Ningún gobierno, ni la Unión Europea en su conjunto, ni ningún gobierno por separado realmente va a defender las tecnologías disruptivas, por la sencilla razón de que las tecnologías disruptivas generan tres efectos. El primero, desinflación. Ningún gobierno quiere menor inflación.
El segundo, menores ingresos fiscales, y ningún gobierno quiere menores ingresos fiscales. Y el tercero es que le quita poder a los campeones nacionales. Y si algo nos está demostrando este plan de recuperación, desafortunadamente, es que va orientado 100% a los campeones nacionales de cada país. En realidad es muy poco europeo y es muy vuelve a adolecer de los errores del pasado. Señor Lacalle, ¿es absurdo en esta época contraponer lo público y lo privado? Porque estamos viviendo esa insistencia en aprovechar una situación como por desgracia estamos viviendo, con algunas ideas de nacionalizar las empresas de sectores estratégicos. Estoy pensando, bueno, pues en la sanidad, en la energía y alguna otra idea que circula por ahí. Y sin embargo, lo que está claro y lo que se ha demostrado a lo largo de la historia es que en ese complementar lo público con la iniciativa privada es lo que realmente crea progreso, crea bienestar, crea empleo, ¿no? Claro, es que la colaboración público-privada es la única manera en la que tú puedes conseguir aunar los intereses sociales y que no tienen una rentabilidad económica real con la eficiencia y la sostenibilidad. El gobierno, la administración, por definición, no por maldad, como su objetivo es maximizar el presupuesto, no es generar mayor rentabilidad sobre el capital empleado. El objetivo del sector privado es gestionar mejor recursos escasos. Entonces, la colaboración público-privada siempre ha funcionado muchísimo mejor. Y la demonización por la titularidad de los servicios es claramente ideológica, porque además lo que ocurre es que cuando se habla de público suena muy bien y el ciudadano a lo mejor piensa que siendo público es gratis, completamente falso, ¿no? Primero, no existe la gestión pública en sí misma, es la gestión política. Tenemos que ser muy cautelosos a la hora de caer en los cantos de sirena de que ahora lo que hay que hacer es nacionalizar empresas de sectores, entre comillas, estratégicos, que a mí me gustaría entender ese concepto de estratégico, porque claro, lo que nos estamos presentando ahora mismo es para defender sectores precisamente que son los que deberían estar en proceso de transición y de obsolescencia ante la supuesta nueva economía verde, etcétera. Entonces es curioso que los gobiernos ahora se presenten como solución para evitar que esos sectores se transformen y se adapten. Pues es muy peligroso. Los gobiernos los políticos y los gobiernos no tienen como objetivo el progreso, tienen como objetivo mantener las cosas como están. Y eso es normal, no pasa absolutamente nada. Pero por eso es tan importante reivindicar, como hago yo en el libro, la colaboración público-privada, porque es la única manera en la que vamos a conseguir que los retos en sanidad, en energía, en infraestructuras, etcétera, se lleven a cabo sin generar una enorme depresión económica. Señor Lacalle, la recuperación del precio del petróleo puede marcar que estamos en un proceso de relanzamiento de la economía, el consumo privado, las fábricas funcionando, unos hidrocarburos que, bueno, son denostados cuando, por ejemplo, sectores como el automovilístico están ahora mismo en un grado de escasa contaminación en los últimos modelos de coches. Quizá lo que habría que hacer sería cambiar ese casi 70 y tantos, 80% de vehículos viejos, más de 12 años, en el parque automovilístico español, para que pudieran ser los nuevos modelos que no contaminan. Pero vamos, la cuestión está en el petróleo. Ahora mismo es la tormenta perfecta, o sea, la crisis provocada con el coronavirus y luego la crisis del petróleo que tenía en su sector, ¿no? Bueno, el petróleo, la subida del precio del petróleo, como muchos otros datos que están saliendo ahora en mayo, junio, tenemos que verlos con mucha cautela. Primero, el petróleo está a $40 el barril. Ahora mismo no existe ningún país petrolero que gane dinero con el precio donde está. Gane dinero me refiero con respecto a su presupuesto.
lo importante, por lo tanto, es evitar caer en la idea de que, claro, que el petróleo bajase a $10, $15, y ahora esté a 40, bueno, pues es un rebote, pero no es ni de lejos un precio, digamos, que podamos hablar de recuperación. Es igual que con tantos indicadores. Claro, cuando ha habido un desplome tan absolutamente increíble en marzo y particularmente abril de tantos indicadores, por ejemplo, pues hablaba del sector de automóvil, ¿no? Las matriculaciones de vehículos en este último mes han subido un 680%, ¿no? Claro, pero el efecto base es eso, ¿no? En realidad, eso sigue suponiendo una caída del 70% sobre el año pasado. Por lo tanto, el sector del petróleo, además, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo está subiendo el petróleo a $40 el barril con 3,5 millones de barriles al día de sobrecapacidad en el sistema, de capacidad sedentaria que no se está utilizando. Es decir, lo que está pasando es como si nosotros estuviésemos ahora pues en el mercado de frutas y verduras retirando del mercado pues prácticamente un 10%, ¿no? de lo que se exporta, y claro, pues entonces subiría el precio, pero claro, es una subida relativamente artificial en el momento en el que los productores de petróleo, que lo tienen que hacer para generar caja, vuelven a introducir sus barriles en el mercado, pues el petróleo se mantendrá débil. Yo creo que en general la recuperación está siendo muy desequilibrada, mucho menos potente de lo que nos querían decir. Lo estamos viendo en los datos de peticiones de desempleo continuadas en Estados Unidos, en los datos de pedidos duraderos. En China todos los sectores, excepto los que están dependientes de la construcción gubernamental, se han recuperado en L. Entonces, yo creo que hay que ser relativamente cautelosos, sobre todo ante lo que es la evidencia de, bueno, pues que no es que haya rebrotes, es que el brote primero está, está aumentando, ¿no? Bueno, esperemos, evidentemente se esperan rebrotes en los diferentes países, ya se están produciendo, pero la manera con que se afrontan evidentemente no tiene nada que ver con el inicio de la pandemia. No, le echamos de menos, don Daniel, en el grupo de expertos del presidente Sánchez. No sé. ¿A mí? Sí. El top 100. Perdón. El top 100 le llaman, ¿no? El top 100. Hombre, yo tengo buena relación con algunos miembros del gobierno, pero no van a llamarme a un grupo de expertos para que por otro lado, recordemos, muchos de los que han salido en la prensa se han enterado por la prensa que estaban en ese grupo, pero básicamente el objetivo es mejor estar que no estar, aunque sea así, ¿no? Yo creo que no es malo. La cuestión es para qué. En España ya tenemos mucha experiencia, y yo también he tenido mucha experiencia de este tipo de grupos y etcétera. Recordemos, por ejemplo, el grupo de expertos que se hizo para el análisis del mercado energético. ¿En qué se quedó en eso? Y de las pensiones también, de las pensiones. Lo mismo con las pensiones, lo mismo en la crisis del 2009, del 2008. Recordemos en 2009 cuando con David Taguas, que en paz descanse, buen amigo mío, pues yo participé en esas reuniones, etcétera. Yo creo que ese tipo de... ¿Cuál es el problema de ese tipo de grupos? Pues que están, claro, cada uno va a dar sus opiniones y sobre todo va a presentar papeles y análisis. Y las conclusiones las hace Moncloa, Y las conclusiones, además, están tiznadas, por no decir otra cosa, porque han dicho que es un grupo de 100 economistas. No son 100 economistas, ahí hay politólogos, sociólogos, expertos en aparente cambio climático, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con economía, etcétera. Y hay gente, además, ahí incluida, con todo mi respeto a su labor, cuya receta es que lo que tiene que hacer España y la Unión Europea es la política monetaria de Argentina. Y bueno, pues ni chartalistas en un equipo con una cierta seriedad, pues no deberían estar, ¿no? ¿Le da cierta envidia que en Italia la Comisión de Reconstrucción, llamémosle reconstrucción, la dirija un ex
consejero delegado de Vodafone, McKinsey y tal, y aquí en España la presida el señor Pachi López. Me da mucha envidia, más que envidia, me da mucha pena que en España primero se haga una comisión de reconstrucción en la que ningún solo miembro, ninguno, ha creado jamás un puesto de trabajo. Pero sobre todo a mí lo que me da envidia de lo que ha ocurrido en Italia es, primero, una comisión con personas que vienen de la empresa, que lo hacen por amor al país y sin ningún tipo de interés político ni nada, y que inmediatamente es que ya tienen un documento de 102 páginas con medidas específicas, etcétera. Luego se podrán equivocar, no equivocar, el gobierno las incorporará o no las incorporará, pero nos demuestra que ese monstruo, ese leviatán que nos encanta en España, que es la burocracia, se lo come todo, y que hasta en Italia, que a veces se le critica tanto, tienes mecanismos muchísimo más rápidos y eficientes, por lo menos para crear un documento. O sea, aquí se está hablando todo el día en España de que la Unión Europea nos va a regar de dinero gratis, una falacia como la copa de un pino. Pero sobre todo, nadie está presentando los proyectos, nadie está hablando de los proyectos que se van a hacer. Aquí todo el mundo está sentado esperando a que caiga una lluvia de millones como el programa de Simon Cowell, ¿no? En Italia, en Alemania, ya tienen básicamente la estructura de la lista de proyectos que se van a presentar para que luego la Comisión Europea los apruebe y les conceda los préstamos o las ayudas que sean necesarias. Lo dejamos ahí, don Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 10:31, por haber concedido estos minutos a Capital Radio, al programa Atalayar, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Atalayar, con Víctor Arribas. Noticias sobre la Unión Europea. Ya les advertimos la semana pasada que había Consejo Europeo el pasado viernes, también por videoconferencia. No hubo una gran decisión, tal vez la decisión más vendible fue dejar para el mes de julio, en una reunión ya presencial, el inicio de la negociación para la adjudicación del plan de reconstrucción, aunque a nuestro invitado no le gustaba mucho la palabra, pero es la que se está utilizando más en los medios. Pero vamos a ver qué salió de esa videoconferencia y también alguna otra noticia importante que se ha conocido hoy, o el esbozo de un plan de inmigración que se ha conocido hoy y que nos sirve de nuevo Enar. Enar, adelante. Se retrasa la aprobación del plan para la reconstrucción de la economía europea hasta el mes de julio, cuando previsiblemente, y si el coronavirus no lo impide, tendrá lugar una cumbre presencial. El pasado viernes los jefes de Estado y de Gobierno no lograron ponerse de acuerdo por videoconferencia sobre los detalles del programa, que contempla un desembolso, recordemos, de 750.000 millones de euros. Esto confirma que todavía existen diferencias entre los países miembros, sobre todo entre los del sur y los del norte, esos últimos más partidarios de los préstamos que de las transferencias. La canciller alemana Angela Merkel ha reivindicado que la solidaridad en Europa es ahora más importante que nunca, en una llamada de emergencia para implementar el plan lo antes posible. Hoy también se ha conocido que Bruselas tiene otro frente abierto por delante, la migración. La Comisión Europea tiene previsto aprobar en las próximas semanas un nuevo pacto migratorio para evitar una crisis como la que tuvo lugar en 2015. Además, con el objetivo de superar el veto de Polonia y Hungría, la UE propone el blindaje de las fronteras exteriores y la agilización de los trámites para expulsar a las personas que hayan entrado de forma irregular en territorio comunitario. A cambio de esta política mucho más dura, Bruselas pedirá a los países un esfuerzo de solidaridad obligatoria. Bueno, pues eso es lo que dice ese esbozo de plan migratorio de la Comisión Europea, que hoy hemos conocido a través del diario El País. Hay que reconocérselo a nuestros colegas, pero Miguel Ángel, yo no sé si esto va a hacer que las costuras de algunos gobiernos, como por ejemplo el español, pues de alguna forma se vean prietas, ¿no? Porque efectivamente lo que ahí se dice no tiene nada que ver, por ejemplo, con la política migratoria de Podemos, ¿no? Ni siquiera del Partido Socialista. No, absolutamente contraria a la política de Podemos.
digamos, para el Partido Socialista una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, ¿no? Y habría que ver lo que hacen. Con Marruecos muchas veces sotoboche, no nos damos cuenta, pero son medidas muy duras las del Partido Socialista. En cambio Podemos, bueno, lo que tiene a nivel programático no tiene nada que ver con lo que está diciendo Europa en estos momentos. En esta noticia, como decías, sacaban El País, ¿no? Yo creo que era Bernardo Miguel, el corresponsal allí. Así es. Y lo que dice es, expulsar, ¿no? De manera más fehaciente, podríamos decir, a la inmigración ilegal y formar a policías. Esto ya estaba en la agenda de la Unión Europea, ¿no? A los policías de fronteras, los de Frontex, ¿no? Hay 10.000 nuevos agentes que estarían ahí, ¿no? Digamos que es un enfrentamiento también entre quizá España por una parte, que sería más abierta, ya te digo, una cosa de cara al público, pero y frente a Hungría, Polonia, otros países del este, pues que buscan justo lo contrario, ¿no? Son muy duros con la inmigración y no querían aceptar ese sistema de cuotas por el que se intentaba regir la Unión Europea, ¿no? Al final parece que no habrá cuotas, al final parece que las medidas serán duras, quizá bueno, para esto evitar... es un documento para iniciar la negociación, ¿no? Como Sí. siempre en Europa, siempre en Europa. Pero se ve que las posturas no están como estaban hace unos años, ¿no? Después de 2015, después de lo que hizo Merkel, ¿no? De algún modo, de aceptar aquel millón de refugiados, sino que estaríamos en otro momentum, ¿no? Sin duda. En estos momentos con los países del este, sobre todo. Acabas de pronunciar la palabra clave. Hablamos de refugiados que huyen de un conflicto, de una guerra, como por ejemplo Siria. Estamos hablando de inmigración ilegal, que es diferente. De inmigración, no, te lo digo porque, sí, stricto sensu, hay quien, esa diferenciación que muchos se afanan en establecer y dejar bien claro, la gente que huye de una situación de pobreza, de precariedad, de torturas en el África subsahariana, por ejemplo, o en el Sahel, o en esos países africanos, pues también tienen en peligro su vida, igual que los sirios que pueden estar huyendo después de años de guerra y de destrucción, con lo cual, claro... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Pero en el fondo lo que se trata es de preservar la vida de unos seres humanos que por unas causas u otras están huyendo de sus lugares de origen, ¿no? La crisis del 2015 fue una crisis de refugiados como consecuencia de la guerra en Siria. Es que cuando analizas de los que vienen, que parece que son refugiados, luego a cuántos se les da el estatus de refugiado, quizá una minoría, ¿no? Luego el que se queda más bien es el migrante económico que se queda en los campos estos que tienen, ¿no? En los hotspots que llaman los en la Unión Europea, en Sicilia, por ejemplo, donde yo pude estar hace unos años, donde había varios, o paseabas por las calles de algunas ciudades de Sicilia y lo que veías eran chavales que llevaban varios años allí abandonados a su suerte porque no habían obtenido el estatus de refugiado y no había mecanismos para esa expulsión, ¿no? de ese inmigrante. Porque yo ahí sí me pareció en su momento, lo que ocurre es que llegó tarde y llegó quizá de mala manera, la opción que tuvo la Unión Europea de negociar con Turquía el establecimiento y el trato de esos seres humanos que salían de Siria y que podían ser acogidos pues en la frontera de Turquía, cerca de sus casas. No, es que Europa está pagando a Erdogan, que luego, su política expansionista agresiva que está llevando en los últimos meses pues es bastante cuestionable, pero el hecho de que los sirios que salían y se refugiaban en Turquía, en lugar de venir a Europa, había dos cuestiones. Una, en Europa, hay que decirlo todo, la señora Merkel necesitaba mano de obra y por eso hizo ese llamamiento, pero cuidado porque la cuestión social y religiosa creaba problemas. Y sin embargo, si esas personas se quedaban cerca de sus casas, para que cuando se normalizara la situación pudieran volver y reconstruir su país, aquí sí que hay que reconstruir mucho, pues yo creo que era acertado porque si no estábamos contribuyendo de alguna manera a una limpieza étnica donde el régimen del dictador Al-Assad se quitaba de en medio a miles y miles de personas, además con una formación media muy importante y que luego Siria, si alguna vez logra normalizar la situación, va a hacer falta para reconstruirlo, ¿no? Pero ¿Qué comentario harías, Miguel Ángel, de lo que decíamos también de la cumbre del pasado viernes y el hecho de que se posponga una decisión que
ni autónomos, ni pequeños comercios, ni restaurantes, ni sector hostelería, ni los hoteles pueden esperar seguramente, pero aquí la burocracia europea siempre es los que lentísima. esperan cobrar el ERTE y no les llega. Bueno, claro. yo he sido muy crítico al principio con el papel de la Unión Europea, pero conforme han ido pasando las semanas, y si comparamos con lo que sucedió en el año 2008-2009, la gran recesión de aquel entonces, las medidas han sido muy rápidas. Se han tomado muchas medidas a una velocidad increíble si comparamos con lo que sucedió en 2009. Obviamente, tú me dices, bueno, lo lógico es que ahora ya empezaran a recibir dinero, todavía no se ha aprobado, como muy bien dices, se ha puesto sobre la mesa un plan de 750.000 millones de euros. Yo creo que puede salir adelante, muy probablemente, porque Francia y Alemania, yo creo que esto estaba orquestado desde un principio, cuando Francia y Alemania ya presentan el primer plan de 500.000 millones, de euros, y después la Comisión saca el de 750.000, está claro que esto ya estaba orquestado y hablado previamente, ¿no? Yo creo que Alemania es la que da el gran cambio. Merkel cambia el chip de la austeridad a otro chip absolutamente distinto. Yo creo que austeridad, pero menos, podríamos decir, ¿no? Yo creo que, fíjate que no, yo pensaba que iba a haber condicionalidad, pero cada vez pienso que va a haber menos condicionalidad. Yo creo que se va a ser muy flexible, bueno, muy flexible. No es lo que dice Holanda, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pero yo creo que Holanda terminará pasando por el aro, porque si se rompe el mercado interior, quien más va a sufrir probablemente sean los frugales, porque son los que más se aprovechan del mercado interior. Es decir, ellos compran y venden del resto de países de la Unión Europea. Si el resto se hunde, se acabó el negocio para ellos. Yo creo que se van a flexibilizar mucho las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Me lo digo por fuentes que me lo han comentado en el Parlamento Europeo o en la Comisión. No se va a ser tan duro. No estamos hablando de hombres de negro. No estamos hablando de esas Memorandum of Understanding, o sea, de esos memorándums de entendimiento lo que se le exigió había a Grecia, antes, por ejemplo, efectivamente. No estamos hablando de nada de eso. Yo creo que los gastos que vayan a la crisis del coronavirus no se van a contabilizar, se van a usar cláusulas de excepción que hay dentro del propio pacto de estabilidad y crecimiento, y como te digo, creo que hay justo un cambio, y Merkel es la que está apuntando ese cambio claramente, que ya no habla de austeridad en ningún momento. Será porque se va ya, ¿eh? No, hombre, sí, quizá porque se va también. Sí, pero está en su mejor momento, sí. Si me apura. Ya ves. Yo creo que va a ser... Si se presentara de nuevo, ganaría y arrasaría, seguramente. Yo creo que va a ser una combinación. O sea, no se va a regalar el dinero como pretendían gobiernos, como por ejemplo el de Pedro Sánchez con los coronabonos. Oiga, usted deme el dinero y yo ya haré con él lo que quiera, mientras que los países del norte, oiga, pues mire usted, la experiencia que tenemos con gobiernos como el de ustedes, sobre todo en Grecia con el señor Tsipras, pues no fue en absoluto nada alentador, y creemos que bueno, el dinero se debe gastar en lo que se debe gastar, sobre todo porque es el dinero de todos, no solo el dinero de los países del norte, sino el dinero de todos. Y además está en juego la credibilidad y yo creo que el futuro de la Unión Europea, porque si no se da una solución a esta crisis tan grave, después de la crisis del año 9, la crisis de empleo y financiera del año 9, más el Brexit, yo creo que el futuro de la Unión tendría muchos problemas. Pero además, yo lo que, como bien ha señalado Miguel Ángel, hay una cosa que se llama mercado interior, mercado único, donde aquí todos compramos y vendemos. O sea que si los españoles tenemos capacidad adquisitiva, podemos comprar productos austríacos, productos holandeses, productos alemanes, etcétera, etcétera. Si los españoles o los italianos no tenemos capacidad, no nos permiten recuperar el poder adquisitivo, pues el consumo de productos de esos países bajará con la repercusión para todos. Y Javier, aquí hay una clave muy clara, y es que Alemania está dando ingentes ayudas de Estado a sus grandes empresas. Claro. Eso rompe absolutamente el mercado interior europeo, claro. Y a cambio tiene que dar algo. ¿Y qué es lo que va a dar a cambio? Esos, no sé si serán 750.000, pero entre 500.000 y 750.000 millones va a estar la cantidad. Y no te va a poder exigir grandes... no te va a poder apretar las clavijas, lo que te va a poder decir es en qué tienes que gastarlo, es decir, con un plan serio. La finalidad, sí, ¿no? Efectivamente. Usted lo va a tener que gastar en un tema digital, usted lo va a tener que gastar en un tema verde, usted lo va a tener que gastar en sanidad, usted lo va a tener que gastar en educación, y para ello España y el gobierno español es donde debe ponerse las pilas y trabajar en un plan de inversiones muy potente
para poder captar ese nivel de dinero que, según dicen, ¿no?, el Consejo Europeo, seríamos el segundo país en recibir más dinero. ¿Con qué? Pues con un plan de transformación digital, formación profesional, reto demográfico. El plan verde, ¿no?, que ya han efectivamente, la eficiencia, mejorar la eficiencia de los servicios públicos en el sector sanitario, en la justicia, mejorar la digitalización, etcétera. Es decir, ¿en qué se va a gastar ese dinero? Yo creo que sería una muy buena oportunidad para cambiar el modelo económico de España. Vamos a ver si el gobierno del señor Sánchez está a la altura de las circunstancias. Y a ver qué consensos hay también en España, ¿no?, para ir a Europa a reclamar ese dinero, ¿no? Ya veremos. Claro. Yo añadiría, además, bueno, hay países que están condicionando esas ayudas. Cuidado, ¿qué pasa con la reforma laboral? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué ocurre con esas aventuras que hay encima de la mesa que quieren, sobre todo los señores de Podemos, empezar y que podrían poner en cuestión todo el sistema? Yo no se me olvida el papel del Banco Central Europeo, Miguel Ángel. Ahí la compra de deuda, etcétera, etcétera, el papel que la señora Lagarde al frente del Banco Central Europeo está realizando, yo creo que es una garantía también de ayuda al sistema financiero, etcétera, etcétera, y que es fundamental para poder sostener todo el sistema, ¿no? Bueno, tenemos que marcharnos a Estados Unidos, ¿eh? Nos quedan 15 minutos y vamos a dedicarlos a la situación política allí, que es, en fin, de mucha tensión como consecuencia del suceso que tuvo lugar en Minneapolis, la muerte del ciudadano de color, de George Floyd, y todo lo que ha ocurrido después. A esto, bueno, pues hay que trufarlo todavía más con el libro que se ha publicado esta semana, que al final los juzgados dieron la razón a la editorial y han permitido que John Bolton, el que fuera consejero de Seguridad Nacional, pueda publicar el libro. Pero bueno, antes de anticiparlo, vamos a que Ana Rodríguez nos detalle en qué consiste ese libro de John Bolton y cuáles son, Ana, las últimas novedades en la política de Estados Unidos. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. La polémica, como dices, Víctor, ha llegado a la Casa Blanca y lo ha hecho de la mano del libro de memorias de John Bolton, es asesor de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump. De acuerdo con este documento, el mandatario estadounidense le pidió ayuda al presidente de China para ser reelegido en las elecciones previstas para el 3 de noviembre. Y no solo eso, sino que según el libro de Bolton, Trump hizo una serie de afirmaciones escandalosas como que invadir Venezuela sería algo cool o genial, o se obsesionó con regalar al líder norcoreano Kim Jong-un el CD de Rocketman, el hombre cohete de Elton John. Esta polémica ha venido acompañada del regreso de Trump a los escenarios con la celebración de su primer mitin en 110 días. Sin embargo, poco menos de 6.200 personas asistieron a este evento en vez de las 19.000 que el presidente había previsto. Mientras tanto, algunos de los monumentos del país se han convertido en el blanco de las manifestaciones. Este fin de semana, una estatua dedicada al escritor Miguel de Cervantes ha aparecido pintada con spray rojo en San Francisco. También en California, una estatua que rendió homenaje a Fray Junípero Serra fue derribada por los activistas. Algo similar ha ocurrido en Oregón, donde decenas de personas han acabado con una estatua del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Y en este escenario, el Museo de Historia Natural de Nueva York ha decidido retirar una polémica estatua de Roosevelt, presidente de Estados Unidos, entre 1901 y 1909. Gracias, Ana. Bueno, no va a quedar una estatua en pie en Estados Unidos a este paso. Vamos a escuchar a los protagonistas de la principal noticia de estos últimos días, a Bolton y a Donald Trump. En primer lugar, el ex consejero de Seguridad Nacional, que hablaba esto con respecto al protagonista de su libro, el libro La habitación donde sucedió. No creo que sea apto para el cargo. No creo que tenga la confianza para llevar a cabo ese trabajo. Realmente no hay ningún principio rector que pueda discernir más allá de lo que es bueno para la reelección de Donald Trump. Y esto le contestaba Donald Trump en una entrevista en televisión. En fin, no se mordía la lengua. Escúchenle. Él sabe y se le aconsejó que no lo escribiera. Se le recomendó encarecidamente no escribirlo hasta que estuviese claro y no pudo esperar. Veremos qué pasa ahora. Personalmente, creo que cuando tratas información clasificada es un problema penal importante. Y sabe que es información clasificada. Cualquier conversación conmigo es clasificada. Eso es lo que dice Donald Trump. Está con nosotros Santiago Mondéjar. ¿Le conoces, verdad, Javier? Sí, un poco. Y le aprecio, además. Colaborador de atalayar.com. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué sensación te ha dejado este enganchón tan tremendo a ojos de la opinión pública norteamericana y qué repercusión crees que puede tener en las elecciones de noviembre?
Pues empiezo por el final. Mira, tuve la fortuna de que me enviasen el libro el sábado, una copia del sábado. Y se lo ha leído. Corren rumores en Washington que ha sido hackeado y filtrado por la propia CIA para perjudicar a Bolton. Y yo la conclusión que saco es que más allá de las anécdotas y de los titulares como los que explicaba anteriormente, el libro en realidad no perjudica a Trump. Antes, yo diría que antes al contrario, porque es sobre todo la historia de John Bolton, que se presenta a sí mismo como un halcón que solo ve palomas por todas partes que depredar. Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que a Trump le votaron para que saliese del resto de aventuras militares que quedaban activas en todo el mundo, no le perjudica. De cara sobre todo, yo no creo que le perjudica, porque es que aparece hasta como una persona sensata y prudente en comparación a Trump, que tiene, bueno, que en ocasiones parece el doctor Strangelove de aquella película, ¿no? Peter Sellers, ¿no? Sí, con Peter Sellers, sí. Así que yo no creo que a priori el libro en sí le perjudique en absoluto. Con respecto a lo que decía Donald Trump en relación a la clasificación de los documentos y demás, bueno, lo cierto es que Bolton se curó. Él envió el manuscrito a la Agencia Nacional de Seguridad, al Consejo Americano de Seguridad. Y en el pasado mes de abril le escribieron diciéndole que habían censurado el libro, que habían retirado toda una serie de cosas que eran confidenciales y que a priori el libro estaba libre de todo este tipo de cosas. Con lo cual tampoco veo que por ahí le vayan a perjudicar a Bolton. No, te iba a preguntar que tampoco no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte sobre, aunque la semana pasada desarrollamos el asunto durante media hora, pero no quiero dejar pasar la ocasión para conocer tu opinión sobre el derribo de las estatuas, ¿no? Porque es otro de los asuntos de los que se está hablando mucho. No sé si tanto en Estados Unidos, creo que menos en Europa que en España. A España sí está teniendo mucha repercusión, entre otras cosas, porque en los últimos días afecta a un mallorquín, ¿no? A Fray Junípero Serra, que es el fundador, podríamos decir, del estado de California, o de las ciudades más importantes hoy del estado de California, y cuya labor de ayuda a los aborígenes, a los indígenas, dándoles refugio frente al invasor, que era el conquistador blanco, ¿no? Pues fue impresionante. ¿Qué te parece este acoso contra la historia? Bueno, al final es una manifestación, pienso que es una manifestación de reacción. Es como Estados Unidos y el resto de los países occidentales en particular han estado sometidos a todo este confinamiento durante 3 meses con los miedos de la economía encima de nuestras cabezas, y es un poco como comprimir un muelle y meterlo en una caja, y de pronto esta caja se ha abierto y ha saltado en varias direcciones. Una de ellas es provocada por la muerte de Floyd, el factor racial. Es entendible que haya determinados personajes, como antiguos esclavistas, como confederados, toda una serie de personajes que realmente sean ofensivos para un porcentaje de la población. Quizás la manera más sencilla de explicar lo que está ocurriendo, este tipo de psicosis colectiva, derribando, como tú dices, el pasado, es que hay una falta de cultura, de la cual no únicamente son culpables los norteamericanos. Hay una asociación evidentemente injusta entre conquistadores, esclavistas y todo tipo de personajes históricos que ahora ya están pagando un poco justos por pecadores. En todo caso, lo que sí apuntaría es que mientras sean estatuas lo que se derriben, pues que sigan adelante, que se reemplazarán, nos volverán a ir. Bueno, es un consuelo, eso. Bueno, a ver, de hecho el otro día hubo, no recuerdo si fue en Albuquerque, en algún lugar en Nuevo México, una persona se lió a tiros con alguien que estaba derribando una estatua, por eso delante. Entonces, creo que es importante diferenciar entre lo material, que es sustituible, y
Déjame, los seres humanos que no lo somos. Déjame que le pregunte a Miguel Ángel Benedicto también sobre esto. Miguel Ángel, a lo mejor podría entenderse que Teddy Roosevelt, en fin, y la estatua que tiene en el museo allí en una de las grandes avenidas de Nueva York, de Manhattan, pueda molestar, porque tiene a un hombre de color negro a su lado, al otro lado un indio de los Estados Unidos, y le están sosteniendo de alguna manera. Podemos entender que el monumento pueda ofender a mucha gente, ¿no? Pero George Washington, es que estamos hablando de George Washington, el padre de Miguel de Cervantes. Y bueno, y Miguel de Cervantes, con vandalizada su busto, ¿no? Él mismo, no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero ¿alguien puede esperar que en Estados Unidos se ataque un monumento de George Washington? O sea, a mí me parece increíble, ¿no? Lo estamos viendo ahí en Washington directamente, ¿no? Los grandes monumentos ahí en el mall. En el mall, ¿no? El de George Washington a mí me parece inconcebible, ¿no? No lo sé, yo no entiendo absolutamente nada, ¿no? Estos ataques a Cervantes, a Colón, a George Washington, Roosevelt, no lo puedo entender, sinceramente. Es que creo que es un error mirar el pasado con las gafas del presente, no tiene sentido ninguno. Es que cualquier día veremos cómo se derriban las pirámides de Egipto, ¿no? Que fueron grandes esclavistas, ¿no? Los faraones cuando las construyeron, ¿no? No tiene ningún sentido. Bueno, ha salido algún estudio esta última semana cuando alguien ha alegado eso que acabas de decir, de que a los esclavos o lo que fueran, trabajadores seguramente, egipcios, se les daba una paga y se les daba un bocadillo, de alguna forma se les mantenía y se les sostenía. Hay que decir que la construcción de las pirámides duró siglos. También había prisioneros de guerra en esa. Claro. Entre esos. No, yo ahí, Santiago, ¿tú puedes llegar a pensar que alguien está meciendo la cuna para distraer la atención en unos Estados Unidos con los problemas raciales en las calles, pero sobre todo con... ¿Cuántos son ahora mismo? 32 millones de parados. ¿Alguien que aspira a la reelección puede estar interesado en que se distraiga la atención? Brevemente, Santiago, si puede ser. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Hay intereses, y de hecho hay intereses en ambas candidaturas. A Trump también le interesa que haya desórdenes para presentarse como un hombre fuerte que los reprime y conduce la normalidad. Sí que, sin duda, también en algunos sectores del otro lado hay intereses en propiciar este enfrentamiento. Bueno, Santiago, hasta la próxima semana o la siguiente, que seguro que tendrás cosas que aportar. Un abrazo. Bueno, la sorpresa ha sido tremenda, como decía Miguel Ángel, al ver el busto de Cervantes, en concreto el que está situado en el parque del Golden Gate de San Francisco, que seguramente cualquier español que ha visitado San Francisco se ha dado una vuelta por allí y ha dicho, hombre, qué orgullo ver aquí a Miguel de Cervantes, un busto magnífico. O Fray Junípero Serra, el único español en el Capitolio, con tantas misiones que hay. ¿no? Y con todas las misiones, California, el padre de Por California. cierto, hay una estatua en la cúpula del Capitolio de Fray Junípero Serra, y la especulación ahora mismo es si la presidencia demócrata de la Cámara de Representantes o del Congreso va a permitir que siga allí, porque ya hay propuestas de que se levante. Hace unos años se intentó, porque yo creo que cada estado es el que decide cuáles van a ser las dos estatuas que van a estar en el Capitolio, ¿no? Y ya en 2015 hubo un movimiento revisionista, pero que no llegó a triunfar y se mantuvo es una distorsión total de la historia en lo que hace referencia a Fray Junípero Serra. Es una distorsión total. Que la señora Nancy Pelosi tomará una decisión dependiendo si le interesa electoralmente o no le interesa. Claro, es que este año puede ser tan triste como eso, porque muchas veces los movimientos políticos solo tienen en cuenta ese tipo de interés. Bueno, 2 minutos para las 11 de la noche. Vamos de nuevo a la redacción de Atalayar. Ana, los titulares a esta hora de los principales medios de comunicación del mundo. ¿Por dónde van? Estados Unidos se prepara para un posible brote de coronavirus. Así titula en estos momentos el Washington Post, mientras que la decisión de Trump de extender las restricciones a la emisión de visas laborales para extranjeros hasta 2021 protagoniza la portada del New York Times. El británico The Guardian, por su parte, pone el foco en Brasil, un país que supera ya las 50.000 muertes por coronavirus. Y en Marruecos, varios digitales titulan con la noticia de que la operación Paso del Estrecho, que cada verano permite a más de 3 millones de marroquíes regresar a su país por vacaciones, no tendrá lugar este año. Muy bien, lo que decía el presidente andaluz, ¿no, Javier? Que no hubiera operación Paso del Estrecho, ¿no? Al final Marruecos ha sido quien ha tomado la decisión, o por lo menos quien la ha anunciado.
No, Marruecos desde el primer momento tomó medidas muy restrictivas de confinamiento, utilización de mascarillas, cierre de fronteras, etcétera, etcétera, y ahora lo que está es queriendo evitar que millones de compatriotas suyos que vienen desde Bélgica, desde Suiza, desde Francia, desde Alemania, pues puedan causar un contagio. Sí, que haya una concentración humana. Y España, que los tiene de paso, pues creo que también se congratula de que, se haga de otra manera, porque yo creo que se está buscando otra fórmula para evitar la aglomeración en Algeciras y demás. Porque, claro, son muchas personas que quieren volver a sus casas por vacaciones. Así es, el embudo de Algeciras es inevitable en este caso, claro, y en las áreas de descanso también de las grandes carreteras nacionales que cruzan la península. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también, Javier. Hasta la próxima semana. Buenas noches a todos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben, Atalayar en Capital Radio, lunes entre las 10 y las 11 de la noche. Les esperamos el próximo lunes. Hasta entonces, un saludo y feliz noche a todos.